Bueno, un saludo muy especial a todos los que están escuchando. Les cuento que vamos a introducirnos en el módulo de prevención de ceguera. Es un módulo en el que participaremos 4 personas. Bueno, vamos a empezar con mi clase. Yo soy María Eugenia Menano. Y voy a tratar de contarles un poco de qué hablamos cuando hablamos de prevención de ceguera. ¿Qué es esto de prevención de ceguera? ¿A qué nos referimos con este término que es tan amplio y que incluye una actividad bastante específica, ¿no es cierto?, que debe ocuparse el oftalmólogo? El doctor Jorge Kleisinger va a hablar de la responsabilidad social del médico oftalmólogo. El doctor Kleisinger es un oftalmólogo de la provincia del Chaco, en el norte argentino, de muchas necesidades, y ha logrado, combinando la prevención de ceguera con la práctica privada, hacer un modelo muy exitoso, y entonces lo ponemos como ejemplo. El doctor Alfredo Stone, que es de Mendoza, de Argentina también, se va a ocupar específicamente de la prevención de ceguera por catarata, y el doctor Francisco Martínez Castro va a hablar del programa Visión 2020, va a hacer una síntesis de estas 2 décadas de trabajo. Como ustedes saben, la oftalmología, y no todas las especialidades de la medicina, tiene un programa en la Organización Mundial de la Salud que se llama Programa Visión 2020, en conjunto con la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, y estos 20 años de trabajo van a concluir muy prontito, y entonces el doctor Francisco Martínez Castro de México, que es hoy el presidente de la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera para América Latina, va a ser les va a contar un poco esta historia y cómo estamos en este tema. Empezamos entonces con de qué hablamos cuando hablamos de prevención de ceguera. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir prevención de ceguera? Tal vez parezca medio raro esta foto. Sí, son latitas de Coca-Cola, la tapa de las latitas de Coca-Cola, y es un poco porque hay una foto muy famosa que seguramente más de uno de ustedes la habrá visto, pero que desgraciadamente, como está, tiene dueño y demás, y no la podemos utilizar, pero es muy significativa porque es una niña ciega de África, de unos 10, 9, 10 años, con catarata blanca, se ven los 2 ojos. En sus orejas tiene los aritos, como aritos, esas tapitas de las latas de Coca-Cola. Y entonces un poco es a todos los oftalmólogos decir, bueno, ¿cómo es posible que Coca-Cola llegue antes de la prevención de ceguera? ¿Cómo es posible? Es posible si los oftalmólogos no se meten en este tema, indudablemente va a seguir llegando Coca-Cola primero. Entonces, ¿qué es esto de prevención de ceguera? Que también tiene distintos sinónimos que ustedes lo van a encontrar en la literatura, lo van a encontrar como salud ocular comunitaria, como salud pública oftalmológica, prevention of blindness, community eye health en inglés, políticas públicas de salud, o salud ocular universal, como es el último documento de la OMS en relación a prevención de ceguera, a oftalmología, que plantea este tema de salud ocular universal. Es decir, que en la bibliografía vamos a encontrar todo esto. ¿Qué tiene en común? Sí, tiene en común que hay que salir del consultorio. En la oftalmología todo tiene rueditas, todo se puede trasladar, y es justamente no quedarse en el ámbito del consultorio o de una clínica que todos conocemos, como vemos acá en estas fotos, sino que cambiar de ámbito y salir, no esperar que el paciente llegue a nuestro consultorio, sino irlo a buscar al paciente afuera. Si nosotros nos quedamos en nuestro consultorio, vamos sin duda a tener una visión sesgada de lo que está pasando, porque solo vamos a atender a aquellos que acuden. La prevención de ceguera, la salud ocular comunitaria, se trata justamente de ir hacia donde están nuestros, ir hacia buscar y ver cómo está oftalmológicamente esa población. Nosotros
En este sentido, usamos un esquema de atención de puestos de trabajo, y al que le interese cómo armar una campaña de prevención de la ceguera, también le invito a que se contacte con nosotros. Ese paciente que con la historia clínica en mano va recorriendo los distintos puestos de trabajo, y así se pueden, con una cantidad razonable de oftalmólogos y voluntarios que ayudan a atender mucha gente con este sistema, como les decía, de puestos de trabajo. Así entonces, tenemos que cambiar nuestro enfoque y pensar que el oftalmólogo tiene que ir hacia la comunidad donde está, en donde él se desarrolla, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque justamente la prevención de ceguera es parte de la oftalmología, así como también es parte de la oftalmología la rehabilitación de personas ciegas. Cuando el oftalmólogo llega al límite de lo que puede hacer con la ciencia, con la capacidad que tiene la medicina en ese momento, cuando el diagnóstico es ceguera, decimos nosotros, el tratamiento es rehabilitación, y también el oftalmólogo debe conocer los lugares de rehabilitación, debe acompañar al paciente en esto, y debe también aprender cómo dar esa noticia frente a situaciones límites que le pone su mismo saber. Y todo esto básicamente, ¿por qué? Porque no atendemos ojos enfermos, sino personas con los ojos enfermos. Así entonces, rehabilitación y prevención son dos caras dos actividades que deben estar incluidas dentro de lo que es la oftalmología, y de hecho hoy en los programas de residencia, en las cruzadas de oftalmología, se incluye tanto los temas de rehabilitación como de prevención de ceguera. ¿Quién debe ocuparse de esto, de la salud pública oftalmológica? Y debe ocuparse mucha gente, es un engranaje muy formado por distintos actores, formados por los gobiernos, ya sea locales como provinciales, formados por las sociedades científicas, para poder interesar a toda esta gente. Hay que estudiar, y eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito, antes, qué es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo de prevención de ceguera. Que incluimos trabajadores sociales, incluimos educadores, la escuela y la iglesia, como todos sabemos, son ámbitos de mucha referencia en una comunidad. Entonces es importante, para poder que cuando el oftalmólogo sale del consultorio, se pueda juntar y convocar a todos estos actores, a las organizaciones no gubernamentales, a la industria, porque por supuesto necesitamos apoyo económico, y ese apoyo económico va a estar dado por la industria, que tenemos que darle una repercusión en los medios de difusión, porque a la industria le interesa que lo que hace se pueda mostrar. Entonces debemos participar en los medios, debemos participar en los congresos, debemos publicar lo que hacemos para que todo este engranaje funcione. Así entonces, gobiernos, ONG, la acción de los oftalmólogos, los medios de difusión, todo esto puesto en marcha nos da la posibilidad de salir a la comunidad. No se sale solo a la comunidad, sino que se sale con todo este engranaje. Y para eso tenemos varias herramientas que tenemos que conocer, algunas más sencillas, otras más complicadas. Como les decía recién, se va a referir a esto el doctor Martínez Castro. Existe en la Organización Mundial de la Salud un programa que seguro que ustedes conocen, que se llama Visión 2020, un poco porque la meta fue al año 2020 y otro poco porque es la visión de 10 décimas para los americanos, en donde ustedes en Internet pueden encontrar cada una de las regiones del mundo y pueden encontrar datos epidemiológicos. Hay algunos trabajos también. América Latina es posiblemente una de las regiones del mundo que más trabajos publicados tienen. Nosotros hemos hecho dos trabajos de prevalencia muy importantes, que ahora les voy a contar un poquito de qué se tratan, y tenemos también publicaciones y demás, en donde podemos encontrar datos que nos van a ayudar a
plantear nuestra campaña, a justificar por qué la queremos hacer en ese lugar y en ese momento. Y esta justificación es fundamental para poder juntar recursos, para poder ir a hablar con el gobierno, para poder explicarle, en el caso de una comunidad pequeña, al intendente municipal que le conviene hacer prevención de la ceguera, que le conviene operar a la gente de catarata, porque, por ejemplo, va a tener menos accidentes en las caídas, las personas mayores, o porque van a poder cuidar a los niños, o porque van a dejar de ser esa carga económica. Sabemos que la costo-efectividad, por ejemplo, de la cirugía de catarata, es una de las intervenciones con mayor costo-efectividad de la medicina. Es decir, que todos estos datos, que además yo les invito a que cada vez que ustedes preparen una clase de cualquier tema, de glaucoma, de retinopatía diabética, de degeneración macular, catarata, retinopatía de prematuro, busquen datos epidemiológicos y que empiecen con una pequeña presentación planteando la importancia del tema, el peso que tiene ese tema, la carga de esa enfermedad dentro del concepto de las enfermedades. Así entonces tenemos, y nos vamos a referir en este caso específicamente para catarata, algunos datos que son muy interesantes. Más allá de la prevalencia y incidencia, que vamos a hablar muy poquito, tenemos un indicador que es la tasa de cirugía de catarata, la cobertura de los servicios de catarata y la tasa de recuperación de la visión. Si nosotros pudiéramos armar un proyecto de prevención de ceguera en donde estimemos prevalencia, estimemos incidencia, la tasa de cirugía de catarata que la podemos calcular, la cobertura de los servicios de catarata que la podemos calcular, tendríamos la posibilidad de tener fundamentado un trabajo de prevención de ceguera para, en el buen sentido, salir a pedir recursos al gobierno municipal, a la industria, para juntar voluntarios que nos ayuden y poder así llevarla a cabo. Bueno, prevalencia todos sabemos que es cuántos casos hay de una determinada enfermedad, y incidencia de los casos nuevos. Existen unos estudios que se están haciendo alrededor del mundo en la última década, que se llaman RACS, Rapid Assessment Cataract Surgical Survey, que es una manera estandarizada de lograr datos de prevalencia. ¿Qué nos pasaba antes? Teníamos estudios en donde nos decían, bueno, la prevalencia de ceguera por catarata en mayores de 50, otro en mayores de 60. Otros tomaban un umbral de agudeza visual, otros tomaban otro umbral de agudeza visual. Entonces era casi imposible comparar entre un trabajo y otro. A partir de estos estudios, y les cuento que, por ejemplo, casi todos los países de América Latina tienen un estudio RAC, es decir, que hay datos de prevalencia de ceguera, prevalencia de catarata, incidencia de catarata, número de pacientes operados, cobertura de los servicios de cirugía de catarata, se habla sobre la calidad de los resultados, si es con YOL o sin YOL, ya hoy es todo con YOL, y las barreras al acceso de la cirugía de catarata. Nosotros en la Argentina, como les decía, tenemos uno a nivel nacional y otro en casi 3 millones de personas en municipios del Gran Buenos Aires, otro en la provincia del Chaco, que están disponibles, por supuesto, y publicados para quien los quiera. El otro indicador que hablábamos, que es muy interesante, es la tasa de cirugía de catarata. Es muy sencillo de calcular. Como les decía, estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a hacer un programa de catarata, de fundamentarlo. Y con estas cosas, con estos datos que existen, y algunos los tenemos que calcular, podemos fundamentar nuestro trabajo, que es, valga la redundancia, fundamental para conseguir recursos y seguir adelante. Y aparte para saber si la zona elegida fue lógica o no. La tasa de cirugía de catarata es un indicador que nos dice el número de operaciones de catarata sobre la cantidad de habitantes por millón. Es decir, cuántas cataratas se hacen por millón de habitantes en un momento determinado. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en la Argentina en el año 2001 y nos dio que el sector público estaba realizando nada más que el 9%, mientras que el
91% de la cirugía de catarata los realizaba el sector privado. Con esto les cuento, nosotros fuimos en ese momento a ver a nuestro ministro de Salud de la Nación y se activó mucho la cantidad de cirugías, se hizo una resolución especial en PAMI, que es la cobertura médica para nuestros adultos mayores, para hacer más cantidad de cirugías de catarata. Ahora, esto podía ser un parecer nuestro, pero con el dato concreto, con el dato estudiado, nosotros fuimos a nuestro ministerio y le dijimos, mire, el sector público se está ocupando nada más que de esto, algo tenemos que hacer. Cada uno de nosotros podría hacer eso en su localidad. Más del 56%, por supuesto, de acuerdo a aquel estudio, se estaban haciendo en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene alguna correlación con que la mayor cantidad de población en nuestro país está en la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos era un poco desmedido ese número 56%. Nos daba una tasa de cirugía de catarata de 1.744 por millón de habitantes. Nosotros hemos calculado en ese momento que con 3.000 hubiéramos estado sin ceguera por catarata. Este indicador también nos habla de la cantidad de servicios de cirugía de catarata, nos habla de la capacidad quirúrgica que tiene un país. Como les decía, era el número de operaciones sobre la cantidad de habitantes. Multiplicamos luego por millón para que nos dé un número fácil de interpretar. Pero esta tasa de cirugía de catarata nada nos dice, por ejemplo, del umbral de agudeza visual que estamos operando. Es decir, que nosotros podemos tener, como nos pasó en algunos municipios del Gran Buenos Aires, una tasa de cirugía de catarata muy alta, pero resulta que los ojos ciegos no se están operando, porque este indicador no nos habla en qué agudeza visual se está operando la catarata. Este trabajo luego nos llevó a publicar otros trabajos en ARBO, comparándolo con trabajos de otros países, con tasas de otros países y demás. Pero es un indicador muy fácil que cada uno puede calcular en su localidad. El indicador que sí nos va a hablar nos va a dar otra información adicional es la cobertura de los servicios de catarata. Es decir, la proporción de pacientes o ojos con catarata operables que hayan recibido cirugía. Es decir, nos habla de en qué medida la necesidad de la cirugía, la necesidad ha estado cubierta o no a través de la cirugía. Pero por ejemplo, si bien nos soluciona lo que acabamos de comentar de la tasa de cirugía de catarata, no nos habla del resultado visual de la cirugía, que también es fundamental. El resultado visual de la cirugía es fundamental por varios factores. Y uno de los factores es que nosotros cuando hacemos prevención de ceguera, generalmente vamos a localidades aisladas. Por ejemplo, en este caso, y ahí están las fotos que nos muestran, nosotros el año pasado estuvimos en el Chaco, que es una provincia muy, muy pobre de nuestro país, en donde hay una población indígena significativa, digamos, y si nosotros teníamos que explicar de qué se trataba, explicar que nosotros podíamos hacer una cirugía para recuperar la visión, saben que la ceguera por catarata avanza lentamente y la gente lo va asumiendo porque se va quedando ciega a lo largo del tiempo. Pero entonces nosotros teníamos que explicar que con una intervención se podía recuperar la visión, y para eso es fundamental que el resultado, como en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, pero sea exitoso. Lo que pasa es que en este caso yo lo recalco porque a veces se tiene esa idea medio peregrina de que en prevención de ceguera se puede ir a operar y se puede ir a aprender. No, las cirugías tienen que tener el óptimo resultado, igual que lo tienen en un centro de la capital de un país. Porque si no, también esto no solamente por el daño que uno le hace a la persona, sino porque termina esto siendo una más de las barreras que imposibilitan el acceso a la salud ocular de estas poblaciones. Que puede ser una barrera económica, una barrera lingüística, una barrera social, y encima si el resultado quirúrgico no es malo, nadie se va a querer operar.
Con estos datos nosotros podemos armar, como les decía, nuestro programa de prevención de ceguera, y es fundamental que los estudiemos un poco primero, porque todos los elefantes parecen que tuvieran 4 patas, pero cuando los miramos detenidamente no tienen 4 patas. Entonces, lo mismo nos pasa, por ahí elegimos una zona y de repente las personas de esa población se estaban yendo a operar a un lugar medio relativamente lejos, pero se estaban yendo a operar allí y resulta que no hay ceguera por catarata. Entonces, o de repente tienen un centro muy cerca, pero no está yendo nadie. Entonces, estos datos de la tasa, de la cobertura, de los resultados quirúrgicos, de la prevalencia y de la incidencia, nos sirven para armar nuestro programa de prevención de ceguera y para poder juntar todo ese manojo de gente, esos engranajes que tenemos que juntar para hacer nuestra labor. Finalmente contarles que este año 2020 en Singapur es algo así como el cierre de este programa Visión 2020 de la OMS, donde se va a hacer el balance. Creo que el doctor Martínez Castro les va a hablar de esto, y que en el 2008 esta historia comienza en Argentina por lo pronto, y tres años atrás para América Latina, cuando formamos el grupo de APB para América Latina para el programa Visión 2020 en Buenos Aires. Nada más, simplemente que les dejo mi mail, que estaba al principio en la primera diapositiva, para todo el que quiera cualquier pregunta, me escriben o si quieren para ayudar a armar un programa de ceguera por catarata, de errores refractivos en escuelas, para modelos de historias clínicas, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.